El frío invierno de Ciudad de México se aferraba a la imponente estructura de cristal y acero del Hospital Metropolitano de lujo, un monolito de vanguardia que se alzaba sobre la ciudad como un faro de opulencia médica. Los últimos rayos de sol, teñidos de un gris melancólico, se filtraban a través de los amplios ventanales, revelando un brillo distante en la superficie pulcra del edificio. Por dentro, la atmósfera, a pesar del diseño impecable y la tecnología de última generación, era gélida, casi aséptica, un reflejo de su enfoque en la rentabilidad por encima de la calidez humana. Cada centímetro cuadrícula del reluciente vestíbulo y los pasillos inmaculados gritaba exclusividad y distancia, prometiendo eficiencia robótica en lugar de una conexión humana genuina. La promesa de salud y bienestar se ofrecía con la frialdad de un contrato blindado, donde el dinero era el pulso vital que movía cada máquina, cada procedimiento y cada gesto del personal. Los pasillos interiores, revestidos de mármol pulido y acero inoxidable, reverberaban con el sonido controlado de los pasos del personal y el leve murmullo de voces bajas, una sinfonía de contención. La luz blanca y fría, emanando de paneles empotrados en el techo, acentuaba la palidez de las paredes y la frialdad del ambiente, creando una sensación de aislamiento a pesar de la constante actividad. En cada rincón, la impecable limpieza y el orden casi militar subrayaban la profesionalidad inquebrantable de la institución, pero también su distancia de la fragilidad humana. Las habitaciones, más parecidas a suites de hotel de lujo que a estancias médicas, ofrecían vistas panorámicas de una ciudad indiferente, un telón de fondo para la soledad que a menudo se escondía tras sus puertas de madera noble. El aire, purificado y recirculado, carecía de cualquier rastro de la vitalidad que se asociaría a un lugar de curación, oliendo a desinfectante y a una sutil promesa de control absoluto. Elena García, de 38 años, una enfermera con una década de experiencia, y la fatiga grabada en las finas líneas alrededor de sus grandes ojos expresivos, se movía por este escenario, con una gracia cansada pero decidida. Su uniforme blanco, impecable a pesar de las largas horas, contrastaba con la ligera melancolía que velaba su mirada, una melancolía que no borraba la bondad innata que irradiaba de su ser. Aunque una parte de ella ya estaba agotada por las exigencias del turno, su porte seguía erguido, reflejando una resiliencia forjada por una vida de esfuerzo y sacrificios silenciosos. Cada movimiento de sus manos, que manejaban instrumentos con precisión y toques suaves, revelaba la dedicación a su juramento hipocrático, un compromiso que iba más allá de los protocolos rígidos del hospital, anhelando un toque más humano en cada interacción, una conexión que a menudo parecía ausente en los fríos corredores. El inicio de su turno de noche la sumergía en una rutina inmutable, donde cada acción estaba cronometrada y cada interacción formalizada. Otros miembros del personal se movían con una eficiencia casi robótica, sus rostros impasibles, concentrados en las tablas de medicación y los monitores, sin apenas levantar la vista. Las conversaciones eran breves y al grano, desprovistas de cualquier calidez o interés genuino más allá de la tarea inmediata. El zumbido constante de la maquinaria médica y el eco de los avisos por megafonía eran la banda sonora de una noche que prometía ser tan deshumanizada como cualquier otra. Elena se sentía como una pieza más en ese engranaje perfecto y desalmado, una observadora silenciosa de la desconexión que impregnaba cada esquina, cada interacción, mientras una parte de su espíritu anhelaba romper con la monotonía gélida y encontrar la esencia de lo que realmente significaba cuidar. Fue entonces cuando lo vio, Alejandro Alex Rojas, de 22 años, ingresando empujado en una silla de ruedas por un celador que mostraba una evidente impaciencia. Su apariencia contrastaba brutalmente con el pulcro ambiente del hospital. Ropa modesta y visiblemente raída. El pelo desaliñado cayendo sobre un corte en la ceja izquierda que aún goteaba una fina hebra de sangre seca. Su cojera, aunque leve, era notoria al intentar ponerse de pie. El personal de admisión lo trató con una frialdad condescendiente, asumiendo su condición de carga por su falta de documentación y el evidente descuido de su aspecto. Los murmullos desinteresados sobre «otros sin recursos» se extendían sutilmente, marcándolo como una molestia en el impecable sistema del hospital. Una mancha en el brillo superficial de la institución.
Su llegada fue un susurro disonante en la ordenada sinfonía de la noche. Lo ubicaron en una de las habitaciones estándar, aunque incluso éstas irradiaban un lujo inalcanzable para la mayoría. La cama, impoluta y acolchada, contrastaba con el cuerpo desgarbado de Alex, que parecía intentar encogerse en sí mismo, buscando un refugio invisible. Los ojos de Alex, de un azul intenso y profundo, eran lo más llamativo. Alternaban entre una rebeldía contenida y una tristeza abismal, como si cargara el peso de un dolor indescriptible. A pesar del cansancio evidente y la marca del accidente, su mirada conservaba una chispa, una profundidad que Elena no podía ignorar. Su físico atlético, que se intuía bajo la ropa descuidada, parecía contraerse en una armadura autoimpuesta de vulnerabilidad, una fachada que lo protegía de la mirada fría del mundo y la indiferencia que lo rodeaba. Era una contradicción andante, un joven forzado a la intemperie, en un espacio de confinamiento lujoso. Elena, al pasar junto a la puerta de su habitación, detuvo su paso. La indiferencia del resto del personal no la había alcanzado. Había algo en la quietud de Alejandro, en la forma en que sus ojos esquivaban los de cualquiera que se acercara, que le conmovió profundamente. No era solo la herida física lo que Elena percibía, sino una herida mucho más profunda en su alma, una soledad tan palpable, que casi se podía sentir en el aire enrarecido de la habitación. Mientras el resto del personal lo trataba como un número más, un inconveniente burocrático, Elena veía en él a un ser humano con una historia no contada, un dolor silenciado que se manifestaba en cada gesto de rechazo al mundo exterior. Su instinto le decía que detrás de esa fachada desaliñada y esa mirada huidiza, se escondía una necesidad imperiosa de ser visto, de ser escuchado, más allá de la etiqueta de paciente sin recursos. El incidente con la comida del hospital fue el catalizador. Cuando la bandeja de la cena, una ración, estandarizada y sin alma, fue colocada ante él, Alejandro apenas la miró. «No tengo hambre», murmuró, desviando la mirada hacia la ventana, su voz apenas un susurro. La enfermera de turno, visiblemente irritada, insistió: «Tiene que comer. Es la norma». Pero Alejandro se mantuvo firme, su silencio una protesta elocuente. Elena, observando desde la distancia, notó el profundo abatimiento en su postura, la forma en que su cuerpo parecía rechazar no solo la comida, sino el entorno entero. El protocolo dictaba una insistencia fría, pero el corazón de Elena dictaba otra cosa. Sabía que la comida insípida del hospital no nutriría un alma tan herida, y la imagen de Alex la persiguió durante el resto de su ronda, un recordatorio constante de su dolor. La inquietud la carcomía. Las estrictas normas del Hospital Metropolitano prohibían cualquier extra a pacientes sin solvencia demostrada, y el dar comida del exterior era una falta grave, un riesgo para la reputación y la rentabilidad. Pero él, Sena, no podía ignorar la profunda tristeza en los ojos de Alejandro, una tristeza que la comida fría del hospital nunca aliviaría. Su juramento, su ética personal, se rebelaban contra el sistema. Sabía el riesgo. Un despido sumario, una mancha en su expediente, la incertidumbre económica. Pero una fuerza más poderosa que el miedo, la compasión genuina, la impulsaba. Su mente se debatía entre la lógica y el corazón, pero el rostro de Alejandro, con su mezcla de rebeldía y vulnerabilidad, se impuso, empujándola a tomar una decisión que trascendería las frías paredes del hospital. No podía, simplemente no podía, dejarlo en su desolación. Al final de su turno la decisión ya estaba tomada. En lugar de dirigirse directamente a su modesto apartamento, Elena se desvió hacia un pequeño mercado local, comprando los ingredientes más frescos para una sopa casera, su especialidad. En la quietud de su hogar, un espacio pequeño pero lleno de calidez, preparó la sopa con el cuidado y la dedicación que ponía en todo lo que hacía, las verduras picadas con esmero, el aroma reconfortante del caldo llenando la cocina. Cada movimiento era un acto de amor silencioso, una ofrenda a la humanidad que sentía que le faltaba al hospital. Pensó en Alejandro, en sus ojos vacíos, y la necesidad de nutrirlo, no solo su cuerpo sino también su espíritu. Era un acto simple, pero cargado de intención, un puente de compasión que intentaría tender más allá de las barreras impuestas por la fría eficiencia del sistema.
Con la sopa humeante en un termo y unas rebanadas de pan fresco envueltas cuidadosamente, Elena regresó al hospital. El aire invernal se había vuelto más cortante, pero una determinación silenciosa la impulsaba. Se movió con cautela, sus pasos amortiguados por las zapatillas, el termo oculto bajo su bata. El silencio de los pasillos de la madrugada la envolvía, y el temor a ser descubierta se mezclaba con la convicción de estar haciendo lo correcto. Se deslizó por el corredor, el corazón latiéndole con una mezcla de ansiedad y resolución, como una ladrona de la noche que, en lugar de robar, se disponía a ofrecer un tesoro de bondad. La luz tenue de los pasillos creaba largas sombras que danzaban a su alrededor, aumentando la sensación de una misión secreta, una pequeña rebelión contra la impersonalidad del sistema. Al llegar a la habitación de Alejandro, encontró la puerta entreabierta. Él estaba despierto, sentado en la cama, la mirada perdida en la oscuridad de la ventana. Elena entró suavemente, el leve tintineo del termo al colocarlo sobre la mesita de noche rompiendo el silencio. Alejandro se sobresaltó, sus ojos azules se fijaron en ella con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Ella le ofreció una sonrisa cálida, genuina, que no era parte del protocolo. «Traje algo para ti», dijo Elena en voz baja, la voz suave pero firme. «Es sopa casera. Y pan». La sencillez del gesto, el aroma reconfortante que ahora llenaba la habitación, era un contraste tan brutal con la esterilidad del ambiente, que por un momento, Alejandro pareció no entender, como si la amabilidad fuera un idioma extranjero. Alejandro dudó. Su mirada viajó del termo a los ojos de Elena, buscando un engaño, una segunda intención que siempre había encontrado en el mundo que conocía. Pero no había nada más que una bondad pura y sincera en el rostro de la enfermera. Con lentitud, como si cada músculo le pesara, tomó la cuchara que Elena le ofrecía. El primer sorbo fue un viaje. El calor de la sopa, el sabor hogareño de los ingredientes frescos, eran tan distintos a la comida insípida del hospital que el contraste le golpeó. Era el sabor de la calidez, de la preocupación desinteresada, algo que no había experimentado en años, quizás nunca. Una oleada de algo parecido al alivio, una pequeña grieta en su armadura de cinismo, comenzó a extenderse por su pecho, una sensación casi olvidada de ser cuidado sin expectativas. Elena, sin invadir su espacio, se sentó en la silla junto a la cama. No le presionó para que hablara. En cambio, le ofreció una conversación sencilla y humana, preguntándole sobre cosas triviales, el clima, su libro favorito. «A veces, un plato caliente puede hacer maravillas», le dijo con una voz suave, cargada de una comprensión que trascendía las palabras. Alejandro, con la cuchara a medio camino, la escuchó. No era el contenido de las palabras, sino el tono, la presencia. Por primera vez en mucho tiempo, alguien lo miraba a los ojos sin juzgarlo, sin pedirle nada, sin esperar de él más que su simple existencia. Él, acostumbrado al brillo superficial y las exigencias de un mundo que solo veía su apellido y su fortuna, se encontró en un silencio compartido con una desconocida, un silencio que era, irónicamente, la forma más ruidosa de conexión que había experimentado en años. La atmósfera de conexión, frágil y preciosa, fue abruptamente rota por el sonido de unos pasos que se acercaban por el pasillo, firmes y resonantes. La sombra de una figura alta y corpulenta apareció en la puerta, deteniéndose justo en el umbral. Era el supervisor de turno, un hombre de rostro adusto y mirada calculadora, obsesionado con la eficiencia y el control de costos, cuya presencia en ese momento era una sentencia tácita. Su mirada recorrió la escena, Elena sentada, el termo sobre la mesita, el joven paciente comiendo. El silencio se hizo denso, cargado de una tensión eléctrica. El aire de la habitación se volvió pesado. La intimidad que se había construido con tanto cuidado se disipó como humo, dejando solo la fría realidad de la transgresión. El corazón de Elena se encogió, consciente del inminente choque. La voz del supervisor, fría y afilada como el hielo, cortó el aire. «Enfermera García», espetó, su tono carente de cualquier atisbo de comprensión, «sabe perfectamente que está incumpliendo el protocolo. ¿De dónde ha sacado esa comida?».
Sabe los riesgos que esto implica para la salud del paciente y la reputación del hospital. Sus palabras resonaron con la autoridad inquebrantable de las normas. Elena se puso de pie, su voz, aunque un poco más baja de lo habitual, mantuvo esa firmeza. Solo quise ofrecerle algo de consuelo, señor, respondió, manteniendo el contacto visual. El paciente no quería comer la comida del hospital, y estaba muy decaído. Pero su explicación se perdió en la sordera burocrática del supervisor, quien solo veía la infracción, no el acto de bondad. Los ojos de Alex, ahora fijos en la escena, absorbían cada palabra. El supervisor, inmutable, no dio cabida a réplicas. Su acto es una negligencia grave, enfermera. Pone en riesgo la integridad de nuestros pacientes y la reputabilidad de esta institución. ¿Y si este alimento casero le provoca una reacción adversa? ¿Quién asume la responsabilidad? Su voz elevó el volumen, señalando con un dedo acusador al termo aún abierto. Esto es inaceptable. Una conducta así no tiene cabida en un hospital de nuestra categoría. Esté atenta a la llamada de recursos humanos. Ya sabe lo que esto significa. La frialdad de sus palabras era más cortante que cualquier grito, y el mensaje, inconfundible. Helen, asintió el golpe, la clara amenaza de despido que se cernía sobre ella, una consecuencia desproporcionada para un acto de pura compasión. Los días siguientes fueron una agonía de incertidumbre para Elena. Cada turno transcurría bajo la sombra de la amonestación, una tensa espera por la llamada que sabía que llegaría. La atmósfera en el hospital, ya de por sí impersonal, se volvió aún más fría. Sus compañeros la miraban con una mezcla de lástima y distancia, conscientes de su inminente destino. Alejandro, el joven de los ojos tristes, había sido dado de alta y había desaparecido sin dejar rastro, su ausencia un eco inquietante en el corazón de Elena. Se había recuperado, recordaría su gesto. La preocupación por él se mezclaba con la ansiedad por su propio futuro, la amenaza de desempleo cerniéndose sobre ella y sobre las responsabilidades económicas que cargaba con su pequeña familia. El eco de la sopa del gesto prohibido resonaba en cada rincón silencioso de su mente. La llamada llegó a mitad de su siguiente turno. La voz de recursos humanos, impersonal y carente de emoción, la citó en la oficina. El gerente de RRHH, un hombre corpulento de gafas finas, leyó un documento con voz monótona, enumerando las infracciones graves del protocolo, el riesgo para la salud del paciente y el perjuicio a la reputación y rentabilidad del hospital. No hubo espacio para explicaciones ni para la defensa. El veredicto fue rápido y sin apelación: despido sumario. Elena sintió un nudo en el estómago, un vacío helado. Sus 10 años de dedicación, sus sacrificios, su compromiso con los pacientes, todo se reducía a un párrafo en un documento, un número en un balance de costos. La humillación era profunda, la injusticia flagrante, y el impacto de la revelación de su despido inminente la dejó sin aliento, su mundo colapsando bajo el peso de la burocracia desalmada. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Elena salió del Hospital Metropolitano de Lujo esa tarde de invierno, con la bata de enfermera doblada cuidadosamente en una bolsa de mano, pero con el corazón hecho pedazos. El aire frío de la Ciudad de México le golpeó el rostro, como si el propio clima reflejara la desolación que sentía. El imponente edificio, que antes había sido su lugar de trabajo y de propósito, ahora le parecía una prisión de cristal, un símbolo de la frialdad que había encontrado allí. La humillación del despido ardía en su pecho, pero debajo de la tristeza y la incertidumbre económica, una pequeña llama de convicción persistía. Había actuado por compasión, por humanidad, y aunque las consecuencias fueran devastadoras, una parte de ella sabía que había hecho lo correcto. El gesto de la sopa casera, el breve momento de conexión con aquel joven desconocido, se convirtió en el único consuelo en la amarga derrota, la semilla de una esperanza inesperada que, sin ella saberlo, ya había comenzado a germinar en la vida de otro. Elena salió del Hospital Metropolitano de Lujo esa tarde de invierno con la bata de enfermera doblada cuidadosamente en una bolsa de mano, pero con el corazón hecho pedazos. El aire frío de la Ciudad de México le golpeó el rostro,
como si el propio clima reflejara la desolación que sentía. El imponente edificio, que antes había sido su lugar de trabajo y de propósito, ahora le parecía una prisión de cristal, un símbolo de la frialdad que había encontrado allí. La humillación del despido ardía en su pecho, pero debajo de la tristeza y la incertidumbre económica, una pequeña llama de convicción persistía. Había actuado por compasión, por humanidad, y aunque las consecuencias fueran devastadoras, una parte de ella sabía que había hecho lo correcto. El gesto de la sopa casera, el breve momento de conexión con aquel joven desconocido, se convirtió en el único consuelo en la amarga derrota, la semilla de una esperanza inesperada que, sin ella saberlo, ya había comenzado a germinar en la vida de otro. Los días posteriores al despido se arrastraron con la pesadez de una losa, cada hora un recordatorio punzante de la precariedad en la que se encontraba Elena. Las calles bulliciosas de la Ciudad de México, que antes le ofrecían una distracción, ahora parecían burlarse de su desempleo, cada escaparate de lujo, cada coche de alta gama, acentuando la abismal distancia entre su realidad y la opulencia que había presenciado de primera mano en el hospital. El eco de las palabras del supervisor, frías y calculadoras, seguía martilleando en su mente: incumplimiento de protocolo, riesgo para la reputación. Eran frases que parecían querer borrar su década de servicio intachable, reduciendo su humanidad a una simple estadística de pérdidas y ganancias. La incertidumbre económica se cernía sobre ella como una tormenta inminente. Elena era el pilar de su pequeña familia, una madre soltera que había sacrificado cada hora extra, cada fin de semana, para asegurar un techo digno y una educación para su hija Sofía, de 8 años, y para ayudar a sus padres ya mayores. La cuenta bancaria, siempre justa, ahora parecía menguar a una velocidad alarmante, cada céntimo contado con una angustia que le apretaba el pecho. ¿Cómo les diría que no había dinero para el uniforme nuevo de Sofía, o para las medicinas de su madre? La visión de sus rostros preocupados era un tormento constante, un peso que apenas podía soportar. La casa de Elena, un modesto apartamento en un barrio de clase media, era su refugio y su carga. Las paredes, adornadas con dibujos infantiles de Sofía, y las fotografías de sus padres, reflejaban la calidez de un hogar construido con amor y esfuerzo, pero ahora también eran un recordatorio constante de su responsabilidad. Cada objeto, desde la vieja nevera hasta la pequeña televisión, representaba un gasto, una preocupación añadida. La idea de no poder mantener ese hogar, de despojar a su hija de la poca estabilidad que le había podido ofrecer, le provocaba un dolor punzante que superaba incluso la humillación del despido. Buscar trabajo se convirtió en una odisea desmoralizante. Las clínicas privadas y hospitales de menor calibre veían el despido sumario de su currículum con recelo, un estigma que opacaba sus excelentes credenciales y su vasta experiencia. Las entrevistas eran cortas, las miradas esquivas, las excusas vagas. No tenemos vacantes adecuadas en este momento, buscamos un perfil diferente. Elena percibía el juicio implícito, la desconfianza en sus ojos, la sensación de ser una paria en su propia profesión. Su reputación, construida con años de dedicación y sacrificio, se desmoronaba ante la mirada implacable del sistema. Una tarde, mientras revisaba anuncios de empleo en un café, Elena se encontró con su reflejo en la ventana. Sus ojos, antes llenos de una chispa inquebrantable, ahora mostraban una fatiga profunda, una sombra de duda que rara vez la había asaltado. Se preguntó si había sido ingenua, si su compasión la había cegado ante la implacable realidad del mundo. La convicción de haber hecho lo correcto se tambaleaba bajo el peso de la desesperación. Y el recuerdo de la sopa, que antes era su consuelo, ahora parecía una burla cruel de su idealismo, un recordatorio de lo mucho que había perdido por un simple acto de bondad. Desde muy joven, Elena había sido la figura fuerte de su familia. Creció en un hogar humilde, donde cada peso se estiraba hasta el límite, y la idea de un futuro mejor siempre pasaba por el esfuerzo propio. Su madre, una costurera, y su padre, un obrero de la construcción, le inculcaron el valor del trabajo honesto y la importancia de ayudar a los demás. La vida les había enseñado que la dignidad se ganaba con el sudor de la frente, no con títulos o riquezas.
Ella había interiorizado esa lección, convirtiéndose en el bastión que sostenía a los suyos, aun a costa de sus propios sueños y aspiraciones personales. El deseo de ser enfermera no había sido una vocación repentina, sino el resultado de observar de cerca el sufrimiento y la necesidad en su comunidad. Había visto la indiferencia del sistema hacia los más desfavorecidos, y juró que ella sería diferente. Su motivación no era el prestigio ni el salario, sino la posibilidad de ofrecer un consuelo tangible, un toque humano en momentos de vulnerabilidad extrema. Se imaginaba a sí misma como un puente entre el dolor y la esperanza, un faro de empatía en un mar de burocracia. Esa era su verdadera vocación, su anhelo más profundo. Los años de formación fueron arduos, marcados por jornadas de estudio interminables, trabajos a tiempo parcial para pagar las matrículas, y la constante presión de no defraudar a su familia. Había sacrificado noches de sueño, renunciado a salidas con amigos y pospuesto sus propios deseos en aras de su objetivo. Cada diploma, cada certificación, era un testimonio de su tenacidad inquebrantable, un escalón más en su ascenso desde la precariedad hacia una profesión que le permitiera no solo subsistir sino también honrar sus valores más profundos, la pasión, la solidaridad y el servicio incondicional. Cuando finalmente ingresó al Hospital Metropolitano de Lujo, Elena se sintió como una extraña en un mundo ajeno. El brillo del mármol, la opulencia de las instalaciones, contrastaban brutalmente con las realidades de su vida diaria. A pesar de los salarios más altos, el ambiente era aséptico, desprovisto de la calidez humana que ella tanto valoraba. Aprendió a navegar en ese universo de protocolos rígidos y prioridades económicas, adaptándose, pero nunca perdiendo de vista su propósito original: cuidar a las personas, no solo a los expedientes médicos o a las cifras de ingresos. La rutina diaria en el hospital era un constante ejercicio de contención emocional. Elena veía a menudo a pacientes ricos, rodeados de lujos pero abrumados por una soledad que ninguna cantidad de dinero podía aliviar. También presenciaba la fría indiferencia hacia aquellos que llegaban sin recursos, tratados como una molestia, un desequilibrio en la impecable maquinaria hospitalaria. Cada uno de estos encuentros reforzaba su convicción de que la verdadera riqueza no residía en las cuentas bancarias, sino en la capacidad de conectar, de ofrecer un poco de consuelo, de ver al ser humano detrás de la enfermedad o el estatus social. La vida de Alejandro Rojas, el joven al que Elena había ofrecido la sopa, era una paradoja viviente. Nacido en la cuna de oro más brillante de México, hijo único de Héctor Rojas, el magnate de las telecomunicaciones, Alejandro lo tenía todo, y, a la vez, no tenía nada. Su infancia transcurrió en mansiones con piscinas infinitas y jardines impecables, custodiadas por personal que se movía con la precisión de autómatas. Viajaba en jets privados, vestía ropa de diseñador y asistía a las escuelas más exclusivas. Pero en medio de esa opulencia deslumbrante, crecía un vacío tan profundo que ninguna cantidad de dinero podía llenar. Héctor Rojas, un hombre cuya mirada gélida podía congelar una habitación, había moldeado su vida en torno al poder y la fortuna. Para él, el afecto era una debilidad, una distracción del único propósito que importaba: amasar más riqueza. Alejandro, su único heredero, era visto no como un hijo, sino como una extensión de su imperio, un futuro activo que debía ser esculpido sin fisuras. Desde temprana edad, Héctor le impuso una disciplina férrea, exigiendo excelencia en todo, desde sus calificaciones hasta sus habilidades de negociación, sin una sola palabra de aliento, sin un solo gesto de amor incondicional. Las conversaciones con su padre eran monólogos, discursos sobre mercados financieros, estrategias de inversión, y el implacable arte de la competencia. No había espacio para las emociones, para los sueños infantiles o las dudas adolescentes. Alejandro creció aprendiendo que su valor se medía por sus logros y su capacidad de cumplir las expectativas de su padre, no por su propia identidad. Se sentía como una pieza en el ajedrez de su progenitor, un peón en un juego de poder en el que no tenía voz ni voto, una réplica exacta de un robot que no se sentía ni un ápice de emoción.
El vacío emocional de Alejandro se manifestaba en una profunda melancolía que intentaba ocultar bajo una fachada de indiferencia y rebeldía. Buscaba desesperadamente algo que le diera sentido, una conexión real que lo liberara del peso de su apellido. Intentó encontrarse en diferentes ambientes, frecuentando lugares que su padre consideraría indignos, buscando en la simplicidad de la gente común la autenticidad que su propio mundo le negaba. Quería sentir que era él, Alejandro, el que importaba, no el hijo de Rojas. El accidente que lo llevó al hospital metropolitano había sido una huida desesperada, un intento imprudente de escapar de una discusión particularmente brutal con su padre, en la que Héctor había devaluado sus intentos de expresar sus propios deseos. Alejandro había tomado su coche, sin rumbo fijo, y en un momento de distracción, o quizás de inconsciente autodestrucción, había chocado. Al ser ingresado, la idea de presentarse sin identificación, con ropa ajada, fue un acto impulsivo de desafío, una forma de gritar que no quería ser reconocido por su fortuna, sino ser visto como un ser humano común. En el frío hospital, rodeado de la indiferencia del personal, Alejandro se había sentido más solo que nunca. La frialdad de los médicos y enfermeras, la sensación de ser un problema en el sistema, era solo una extensión de la soledad que había experimentado toda su vida. Se negaba a comer, no por falta de apetito, sino como un acto de protesta silenciosa, una forma de rechazar un mundo que solo veía su apariencia superficial, o la falta de ella. El abandono era un veneno que conocía bien, y no quería más. Fue entonces cuando Elena apareció, la sopa caliente, el pan fresco, pero sobre todo, la mirada. Una mirada que no lo juzgó, que no vio su ropa raída ni su falta de seguro, sino que se posó en él con una calidez y una preocupación genuinas que lo desarmaron por completo. Por primera vez en su vida, alguien lo veía, no al hijo de Rojas ni al joven sin recursos, sino a Alejandro, un ser humano vulnerable que necesitaba un gesto de bondad. Esa simple interacción, ese acto de compasión desinteresada, se convirtió en una revelación, un punto de inflexión que lo sacó de su letargo emocional, sembrando una semilla de esperanza en su marchito corazón. Elena, sentada junto a su cama en el hospital, hablándole con una voz suave y sin presiones, le ofreció algo que el dinero nunca pudo comprar, una conexión humana real. Le preguntó sobre cosas triviales, el clima, sus gustos, como si su opinión importara. Alejandro, acostumbrado a los discursos imperativos de su padre, y a la frialdad de un mundo que le exigía, se encontró con una empatía sin precedentes. Ella no esperaba nada a cambio, no pedía favores, no buscaba su apellido, solo le ofreció con su elo, y ese gesto, tan simple y puro, fue el catalizador que rompió el muro de cinismo que había construido a su alrededor durante años. Después de salir del hospital, Alejandro no regresó de inmediato a su vida de lujo. En cambio, se recluyó, procesando la avalancha de emociones que Elena había despertado en él. La imagen de la enfermera despidiéndolo con una sonrisa triste, sus ojos cansados pero llenos de bondad, se grabó en su mente. Comprendió la injusticia de lo que le había sucedido a Elena, y sintió una urgencia inmensa de encontrarla, de enmendar lo que su propio engaño había provocado. Necesitaba demostrarle que su acto de bondad no había sido en vano, que había transformado una vida, y que ahora él, Alejandro, era capaz de devolverle un ápice de esa luz. La búsqueda de Elena fue meticulosa y discreta, utilizando los vastos recursos de su familia, pero sin la ayuda de su padre. Alejandro encargó a un equipo de investigación privada que rastreara el paradero de la enfermera. No quería cometer el error de su padre, usar el dinero para manipular, sino para ayudar. Quería encontrarla y ofrecerle una solución, una forma de compensar el daño que su acción, aunque bien intencionada, había causado en la vida de una mujer que solo había demostrado una pureza de corazón inusual en un mundo tan cínico. Semanas después del despido de Elena, cuando ella se encontraba sumida en la desesperación, sin haber logrado conseguir un nuevo empleo, sonó el timbre de su modesto apartamento. Al abrir la puerta, el corazón le dio un vuelco. Frente a ella, vestido con un traje elegante y con el pelo peinado con esmero, se encontraba Alejandro.
Ya no era el joven desaliñado del hospital. Su presencia irradiaba una sofisticación que le era ajena. Sus ojos azules, sin embargo, conservaban esa profundidad que la había conmovido. «Hola, Elena», dijo, su voz ahora más segura. «Soy Alejandro Rojas». Elena quedó muda, la sorpresa congelada en su rostro. La imagen del joven vulnerable del hospital chocaba violentamente con la figura imponente que tenía delante. Era como si dos realidades incompatibles se hubieran fusionado en su puerta. «No, no puede ser», balbuceó, su voz apenas un susurro. La desconfianza se mezcló con la incredulidad. ¿Era esto una broma de mal gusto? ¿Una artimaña? Se aferró al marco de la puerta, sintiendo un mareo repentino, mientras la mente intentaba asimilar la improbable revelación, la identidad secreta del paciente al que había ayudado, una figura que ahora emanaba un poder y una riqueza que la abrumaban por completo. Alejandro, percibiendo su confusión y su escepticismo, mantuvo una expresión de calma. «Sé que esto es difícil de creer», continuó, su voz suave pero cargada de una sinceridad que Elena no pudo ignorar. «Permítame explicarle. Soy el hijo de Héctor Rojas, el magnate. Aquel día en el hospital, yo estaba huyendo. Quería ser visto por quien era, no por mi apellido. Y usted, Elena, fue la única persona que me vio». Sus palabras resonaron en el pequeño apartamento, una confesión cruda que desvelaba la verdad detrás de su engaño, un pasado de vacío emocional y una búsqueda desesperada de autenticidad. Elena, aún conmocionada, le invitó a pasar, aunque la cautela era palpable en cada uno de sus movimientos. Se sentaron en la modesta sala, la opulencia tácita de Alejandro contrastando con la sencillez del mobiliario. «Fui despedido por usted», dijo Elena, la voz tensa, el resentimiento luchando con la incredulidad. «Por llevarle esa sopa. ¿Sabe lo que eso significa para mí, para mi familia?» Las palabras salieron con una punzada de dolor, una mezcla de reproche y vulnerabilidad que Alejandro absorbió con una expresión de culpa y comprensión, sintiendo el peso de las consecuencias de su acto. Alejandro asintió lentamente, su mirada fija en el rostro de Elena. «Lo sé, Elena, y lo lamento más de lo que puede imaginar. Mi intención nunca fue causarle daño. Fue un acto impulsivo, una prueba. No sabía que el precio sería tan alto para usted. Pero créame, ese simple gesto, esa sopa, fue lo más real y lo más humano que he recibido en años. Fue la primera vez que alguien me vio sin esperar nada, sin juzgarme por mi dinero o mi falta de él». Su voz temblaba ligeramente al pronunciar la última frase, revelando la profundidad de su propia herida. Elena observó la sinceridad en sus ojos, la forma en que su voz se quebraba ligeramente al hablar de su soledad. Era una contradicción, un joven inmensamente rico que anhelaba una conexión humana que su fortuna le negaba. Lentamente, la ira comenzó a ceder paso a la curiosidad y, quizás, a una pizca de comprensión. Aún así, la desconfianza era un muro difícil de derribar. «Entonces, ¿qué quiere Alejandro?», preguntó, su voz más suave, pero aún con un matiz de escepticismo. «¿Viene a ofrecerme dinero para silenciarme? ¿A limpiar su conciencia?». Alejandro negó con la cabeza, su expresión seria. «No, Elena, vengo a reparar la injusticia, vengo a construir algo». Su acto de bondad me abrió los ojos a la miseria de mi propia existencia. Me di cuenta de que mi vida, a pesar de toda la riqueza, estaba vacía. Usted me mostró el verdadero valor de la compasión, de la humanidad. Y ahora quiero honrar eso. Sus palabras eran una declaración, no una oferta, un compromiso que iba más allá de la mera compensación económica, apuntando a una transformación mucho más profunda en su propia vida. «Quiero crear una fundación», continuó Alejandro, su voz ganando convicción, «una fundación de salud humanitaria. Un lugar donde la dignidad del paciente sea lo primero, donde nadie sea juzgado por su estatus o sus recursos. Un lugar con el espíritu que usted encarna». Se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada suplicante. «Necesito su ayuda, Elena. Necesito su visión, su compasión. Quiero que usted sea parte de esto, no como una empleada, sino como el alma de este proyecto,
quiero construir esto con usted, a su lado. Elena escuchó sus palabras, atónita. Una fundación de salud humanitaria. La idea era noble, casi utópica en un mundo donde el lucro lo dominaba todo. Pero el escepticismo aún la roía. Alejandro, esto es demasiado. Usted es el hijo de Héctor Rojas. ¿Qué dirá su padre? ¿Y la sociedad? ¿Creerán que esto es genuino? Su mente, acostumbrada a la cruda realidad de la vida, no podía asimilar una propuesta tan grandiosa, tan alejada de su propia experiencia, temiendo que una oferta tan generosa ocultara alguna trampa, alguna intención manipuladora. Mi padre no lo entenderá, admitió Alejandro, su voz endureciéndose ligeramente. Y eso no me importa. Esta es mi vida y mis valores. Y en cuanto a lo que piense la sociedad, me da igual. Han visto a Alejandro Rojas como un heredero derrochador o un niño caprichoso. Ahora verán a un hombre que busca un propósito, guiado por la única persona que lo ha visto de verdad. Su determinación era palpable, una ruptura clara con la sombra de su progenitor, una afirmación de su propia identidad y un desafío directo a las expectativas impuestas sobre él. A pesar de su inicial resistencia, la sinceridad en los ojos de Alejandro era innegable. Elena comenzó a ver más allá de la opulencia, más allá del apellido, para percibir la vulnerabilidad y la soledad de un joven que, como ella, buscaba un propósito más grande. La idea de una fundación que encarnara sus propios valores, un lugar donde la compasión fuera la moneda más valiosa, era una luz en la oscuridad de su desempleo. Era una oportunidad, no solo de recuperar su dignidad, sino de hacer una diferencia real, de sanar no solo cuerpos sino también almas, trascendiendo su propio dolor. Pero la sombra de Héctor Rojas, el magnate frío y calculador, se cernía sobre ellos. Elena, en su fuero interno, sabía que el camino no sería fácil. La sociedad mexicana, la élite a la que Alejandro pertenecía, no aceptaría fácilmente esta alianza poco convencional. Las críticas lloverían, la desconfianza sería una constante, y el Hospital Metropolitano, herido en su orgullo, podría intentar desacreditarla aún más. Los obstáculos externos eran gigantes, pero el incipiente vínculo de confianza y la visión compartida de un mundo más humano, más empático, comenzaban a solidificarse entre ellos. El primer paso fue una serie de reuniones clandestinas, lejos de la mirada curiosa del padre de Alejandro. En esas conversaciones, Elena y Alejandro comenzaron a delinear la visión de su fundación. Elena, con su experiencia en el campo de la salud, aporó RTABA la practicidad, la comprensión de las necesidades reales de los pacientes y la burocracia médica. Alejandro, con su visión audaz y sus recursos ilimitados, la dotaba de la capacidad de soñar en grande. Cada encuentro fortalecía su conexión, una amistad cimentada en el respeto mutuo, en la comprensión de sus respectivos dolores, y en la creencia compartida en el poder transformador de la bondad. Elena, que había vivido toda su vida en la prudencia y la escasez, se encontró en un torbellino de decisiones millonarias. Alejandro le mostraba planos de posibles ubicaciones para clínicas, presupuestos de equipamiento de última generación, planes de reclutamiento de personal. La magnitud del proyecto la abrumaba a veces, pero la determinación de Alejandro, su fe inquebrantable en la visión de Elena, la impulsaba a seguir adelante. Era una danza entre la inocencia y el poder, la compasión y la riqueza, donde cada paso los acercaba más a su objetivo común, un hospital que curaría tanto cuerpos como almas. La tensión aumentó cuando Alejandro, con la ayuda de Elena, comenzó a redactar los estatutos legales de la fundación. Necesitaban un equipo de abogados, contadores, y una red de contactos que Alejandro debía activar discretamente, lejos de los ojos de su padre. Cada documento legal, cada firma, era un acto de desafío silencioso a las expectativas de su progenitor, un paso hacia su propia independencia. Elena, por su parte, le ayudaba a entender las complejidades de la atención médica en México, los desafíos de la salud pública, y la necesidad de un enfoque verdaderamente holístico, que fuera más allá del mero tratamiento de enfermedades. La relación entre Elena y Alejandro se profundizaba con cada conversación. No solo hablaban de la fundación, sino también de sus vidas, sus miedos, sus esperanzas.
Alejandro le contaba sobre la presión constante de su padre, la soledad de su infancia dorada, su anhelo de afecto. Elena, a su vez, le compartía las dificultades de su vida, la lucha por mantener a su familia, el peso de su responsabilidad. Se encontraron en sus vulnerabilidades, dos almas aparentemente opuestas, una forjada por la escasez, y la otra por la abundancia, pero unidas por un vacío emocional y una búsqueda de significado. Un día, mientras revisaban los planos de una posible ubicación para el primer centro médico, Alejandro se detuvo, su mirada fija en Elena. «Elena», dijo, su voz baja casi inaudible, «usted me salvó ese día en el hospital. No solo me dio sopa, me dio esperanza. Me enseñó que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la compasión». Sus ojos azules, ahora libres de la rebeldía inicial, brillaban con una gratitud profunda. «No sé qué habría sido de mí si no hubiera aparecido». Era una confesión cruda, una apertura total de su corazón, un reconocimiento del impacto transformador que ella había tenido en su vida. Elena sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Alejandro resonaron en su pecho, disipando las últimas sombras de duda. Él no estaba allí para limpiar su conciencia, ni para manipularla. Estaba allí porque ella había sembrado una semilla de bondad en su alma, y esa semilla había florecido en un deseo de hacer el bien. «Usted también me salvó, Alejandro», respondió Elena, su voz quebrada por la emoción. «Me devolvió mi propósito. Después del despido, pensé que lo había perdido todo. Pero esta fundación es mucho más de lo que jamás soñé». Las discusiones con los abogados y la burocracia se volvieron más intensas. El nombre de Alejandro Rojas, incluso sin el respaldo explícito de su padre, abría puertas, pero también generaba sospechas. La élite lo veía con recelo, preguntándose por qué el heredero se involucraba en un proyecto tan caritativo y poco rentable. Los medios de comunicación, mando la historia, comenzaban a murmurar, especulando sobre las razones detrás de este inusual giro en la vida de un joven que parecía destinado a los negocios tradicionales de su familia, añadiendo presión a la incipiente iniciativa. A pesar de los avances, Elena seguía luchando con sus propios miedos internos. La idea de codearse con la élite, de participar en reuniones de alto nivel, la intimidaba. Había vivido una vida de discreción, lejos de los focos, y ahora se veía catapultada a un mundo de poder y prestigio que le resultaba ajeno. Temía no estar a la altura, de cometer un error, de defraudar a Alejandro. Su humildad innata la hacía dudar de su propia capacidad para liderar un proyecto de tal magnitud, aun sabiendo que tenía el corazón y la experiencia para hacerlo. Alejandro, consciente de las inseguridades de Elena, se convirtió en su mayor apoyo, la animaba constantemente, recordándole su valor, su visión, su compasión. «Usted tiene lo que a ellos les falta, Elena», le decía, «un corazón. Una comprensión real de lo que la gente necesita. Ese es nuestro mayor activo». Sus palabras eran un bálsamo para el alma de Elena, fortaleciendo su confianza y ayudándola a superar sus propios miedos, a comprender que su experiencia vital, su empatía, eran tan valiosas como cualquier conocimiento financiero o empresarial. La tensión aumentó cuando Héctor Rojas, enterado de los movimientos discretos de su hijo, comenzó a enviar sutiles advertencias. Llamadas frías, correos electrónicos con consejos sobre la importancia de centrarse en los negocios familiares, y visitas inesperadas a la oficina de Alejandro, siempre con la misma pregunta: ¿qué es esta locura de la fundación? Alejandro se mantuvo firme, pero la presión de su padre era una constante, una sombra amenazante que se cernía sobre el proyecto, una batalla de voluntades que se estaba librando en silencio. Un día, Héctor invitó a Alejandro a un almuerzo, no en su casa, sino en un restaurante de lujo. La conversación derivó rápidamente hacia la fundación. «Hijo», dijo Héctor, su voz monótona, «entiendo tu capricho de juventud. Pero los negocios son serios. Esta fundación es un despilfarro. Y esa mujer, Elena García, ¿crees que no sé quién es? Una enfermera despedida. Su reputación es cuestionable». Su mirada se posó en Alejandro con una frialdad calculada, intentando infundir la duda y el desprecio hacia Elena,
intentando desmantelar la única conexión genuina que su hijo había forjado en su vida. Alejandro sintió una punzada de rabia. «Padre», respondió, su voz firme, «Elena García es la persona más íntegra que he conocido. Me despidieron por un acto de compasión, por ayudar a un paciente que fui yo. No permitiré que la desacredites». Sus palabras fueron un desafío directo, una línea trazada en la arena, dejando claro que no toleraría más manipulaciones. La tensión en la mesa se hizo insoportable. El aire denso con la confrontación silenciosa entre un padre que solo veía el dinero, y un hijo que, por fin, había encontrado algo más valioso. La noticia de la Fundación Rojas García C. comenzó a filtrarse en la prensa, no por la iniciativa de Alejandro, sino por los rumores en la alta sociedad. Los periódicos de chismorreos, los programas de radio, comenzaron a especular. ¿El heredero Rojas desviando su fortuna a una enfermera? Una nueva aventura sentimental del joven millonario. Elena, que había evitado los medios toda su vida, se encontró de repente bajo el escrutinio público, su nombre y su imagen expuestos a las especulaciones más crueles. Esto añadió una nueva capa de estrés y presión a su ya frágil situación. La burocracia para establecer la fundación era una pesadilla interminable. Permisos, licencias, auditorías. Cada paso era una maraña de papeleo y obstáculos, una prueba constante de su paciencia y determinación. El sistema parecía diseñado para desanimar a quienes buscaban salirse de los caminos establecidos, para proteger los intereses de los grandes hospitales y clínicas que veían en esta iniciativa humanitaria una amenaza a su modelo de negocio, a su lucrativa operación. La pesada mano de la resistencia que intentaba sofocar sus ideales antes de que pudieran echar raíces. A pesar de los reveses, Elena y Alejandro se aferraron a su visión. Cada dificultad los unía más, fortaleciendo su resolución. Pasaban horas juntos, discutiendo estrategias, superando obstáculos, y en el proceso, su amistad se transformaba en algo más profundo. Una conexión que trascendía la gratitud y la admiración, una relación cimentada en valores compartidos y en la convicción de que juntos podían crear un cambio significativo. Él le daba la audacia, ella le daba el propósito, una simbiosis que se nutría de la esperanza compartida. La primera victoria llegó con la aprobación oficial de la fundación por parte del gobierno, un hito que validaba su existencia y les daba la legitimidad para operar. Fue un momento de euforia, una pequeña luz de triunfo en medio de la oscuridad. Celebraron con un café, exhaustos pero llenos de una alegría silenciosa. «Lo logramos, Elena», dijo Alejandro, una sonrisa genuina iluminando su rostro. «Este es solo el principio». Y Elena, con lágrimas en los ojos, asintió. Era más que una fundación. Era el comienzo de una nueva vida para ambos, el fruto de un acto de compasión que había germinado en un proyecto de esperanza. La noticia de la fundación y la participación de Elena llegó a oídos del Hospital Metropolitano. El supervisor que la había despedido, junto con el director, comenzó una campaña sutil para desacreditarla. Filtraron rumores sobre su comportamiento irresponsable y su falta de profesionalismo, intentando minimizar el impacto de la iniciativa de Alejandro. Pero la verdad sobre su despido, el gesto de la sopa, también comenzó a circular, creando un contraste innegable entre la frialdad del hospital y la bondad de una enfermera. Una historia que se propagaba como un eco silencioso. Elena se enfrentaba a críticas sociales veladas. En reuniones con posibles donantes, algunos miembros de la élite social la miraban con desdén, con comentarios condescendientes sobre la enfermera que se aprovecha del joven Rojas. La envidia y el juicio eran palpables. Una prueba más de las barreras invisibles que la sociedad imponía. Le dolía. Pero la presencia constante y el apoyo incondicional de Alejandro la ayudaban a mantenerse firme, a recordar que su valor no dependía de la aprobación de quienes solo veían el dinero y el estatus social, sino de su propia integridad. Alejandro, por su parte, seguía lidiando con el fantasma de su padre. Cada vez que Héctor Rojas hacía una llamada o enviaba un mensaje, la tensión aumentaba. El padre no se rendía, intentando manipular a su hijo con la culpa, la vergüenza y las amenazas veladas de sabotaje financiero. «Estás arruinando tu futuro, Alejandro», le espetaba. «Estás tirando a la basura todo lo que he construido».
Pero Alejandro, fortalecido por su propósito y el vínculo con Elena, encontraba la fuerza para resistir, para elegir su propio camino, por primera vez, sin temor a las represalias. La conexión entre Elena y Alejandro se había vuelto profunda, un lazo inquebrantable forjado en la adversidad. Compartían no solo un proyecto, sino también una profunda comprensión mutua, una complicidad que trascendía las palabras. Él era su roca, su apoyo incondicional, la persona que la animaba a soñar en grande. Ella era su ancla, su brújula moral, la que lo mantenía enraizado en la humanidad y le recordaba el verdadero propósito de su riqueza. Eran dos mitades de un todo, complementándose y creciendo juntos, cada uno encontrando en el otro la pieza que les faltaba para sentirse completos. La construcción del primer centro de salud, aunque modesto, fue un símbolo tangible de su compromiso. Elena supervisaba cada detalle, desde el diseño de las salas de consulta hasta la selección de los equipos médicos, asegurándose de que cada rincón irradiara calidez y dignidad. Alejandro, por su parte, gestionaba los aspectos financieros y logísticos, demostrando una habilidad y una visión empresarial que sorprendían incluso a sus propios abogados. Ver el edificio levantarse ladrillo a ladrillo era ver su sueño tomar forma, una promesa silenciosa de esperanza para miles de personas. A medida que el proyecto avanzaba, la figura de Elena García crecía en visibilidad. No era solo la enfermera despedida, sino la cofundadora de una iniciativa innovadora, una mujer con una visión y una compasión inquebrantables. Su historia, una vez marcada por la humillación, ahora se transformaba en un testimonio de resiliencia y propósito. La gente común, aquellos a quienes la fundación prometía ayudar, la veían como un faro de esperanza, una voz para los que no tenían voz, un símbolo de que la bondad aún podía triunfar sobre la frialdad del sistema. Sin embargo, el éxito incipiente de la fundación no pasó desapercibido para Héctor Rojas. El magnate, acostumbrado a controlar cada aspecto de la vida de su hijo, veía la independencia y el propósito de Alejandro como una afrenta personal. Su ira crecía con cada artículo de prensa que elogiaba la iniciativa, cada mención del nombre de Elena, cada vez que Alejandro se le oponía. Comenzó a planear su próximo movimiento, una forma de sabotear el proyecto, y de paso, humillar a Elena, creyendo que la única forma de recuperar a su hijo era destruir aquello que le daba sentido. Alejandro, intuyendo la inminente ofensiva de su padre, se preparó. Sabía que la confrontación era inevitable, que Héctor no se detendría hasta intentar desmantelar su sueño. Había crecido en un campo de batalla emocional, y ahora estaba listo para luchar por lo que realmente importaba. Elena era más que una colaboradora, era la encarnación de sus valores, y no permitiría que nadie, ni siquiera su propio padre, la lastimara. Su determinación se endureció, sabiendo que la verdadera prueba de su transformación estaba por llegar. La relación de Elena y Alejandro ya no era solo profesional. La confianza mutua, las horas compartidas, la vulnerabilidad que habían demostrado el uno al otro, habían tejido un lazo más allá de la amistad. Había una ternura en sus interacciones, una química sutil que ambos reconocían, pero que, dadas las circunstancias y la magnitud del proyecto, aún no habían explorado a fondo. Estaban demasiado ocupados construyendo un futuro, pero la base para algo más profundo ya estaba firmemente establecida, esperando el momento adecuado para florecer. Un sentimiento que se nutría del respeto y la admiración que sentían el uno por el otro. La proximidad de la inauguración del primer centro médico de la Fundación Rojas García se sentía en el aire, una mezcla de emoción y nerviosismo. Cada detalle estaba siendo ultimado, desde la señalización hasta la llegada de los primeros equipos. Elena y Alejandro trabajaban sin descanso, sus energías agotadas pero sus espíritus elevados. Sabían que este evento no sería solo la apertura de una clínica, sino una declaración de principios, una manifestación pública de su visión, y el escenario para una confrontación ineludible con aquellos que se oponían a su idealismo. La presión aumentaba, tanto por el lado de la inauguración como por la amenaza latente del padre de Alejandro. Las noches de insomnio de Elena se multiplicaban, su mente repasando cada posible escenario, cada obstáculo, cada crítica.
Pero cada vez que la prosauliluso duda la asaltaba, recordaba la mirada de Alejandro, su fe inquebrantable en ella, y la imagen de los rostros de los pacientes que la fundación esperaba ayudar. Esa visión, ese propósito, era el motor que la mantenía en pie, la fuerza que la impulsaba a enfrentar lo que fuera necesario por el bien común, por la promesa de un futuro mejor. Alejandro, a pesar de su exterior tranquilo, sentía la tormenta acercarse. Había hablado con sus abogados, preparándose para cualquier ataque legal o mediático de su padre. Estaba decidido a proteger a Elena y a la fundación a toda costa, sabiendo que este era el momento decisivo, el clímax de su propia rebelión. Ya no era el joven vulnerable que buscaba compasión, era un hombre con un propósito, listo para defender lo que creía, con la convicción de que el amor y la humanidad eran las únicas riquezas que importaban, y que por ellas valía la pena luchar con toda la fuerza. La inauguración estaba a solo unos días de distancia. El ambiente en la fundación era febril. Una mezcla de emoción y tensión. Elena se movía con una determinación silenciosa, supervisando los últimos detalles, mientras Alejandro manejaba las llamadas de prensa y las confirmaciones de invitados, preparándose para el gran anuncio. Ambos sabían que no solo estaban a punto de abrir un centro médico, sino de desvelar una nueva filosofía, un nuevo camino, y que su futuro, y el de la fundación, se decidirían en esa gala, bajo la mirada atenta de la élite de México y la furia contenida de Héctor Rojas. La gran sala esmeralda del Hotel Street Regis, en el corazón financiero de la Ciudad de México, bullía con el lujo ostentoso de una gala benéfica sin precedentes. Arañas de cristal de Bohemia colgaban del techo, esparciendo destellos dorados sobre mesas cubiertas con manteles de seda y centros de flores exóticas que desprendían un aroma embriagador. Los invitados, la crème de la sociedad mexicana, lucían vestidos de alta costura y trajes impecables. Sus risas y susurros creaban un murmullo constante que se mezclaba con la suave música de un cuarteto de cuerdas. Un telón de fondo para la opulencia. Cada copa de champán, cada joya brillante, cada mirada de sofisticación, atestiguaba un mundo de privilegios que parecía blindado a las realidades de la vida común. Un escaparate de la riqueza que definía la élite capitalina. Elena, sentada en una de las mesas principales junto a Alejandro, sentía el peso de las miradas curiosas. Su vestido, sencillo pero elegante, parecía desentonar con el brillo deslumbrante que la rodeaba. Una parte de ella, acostumbrada a la modestia y al trabajo duro, se sentía como una impostora en ese universo de oropel y apariencias. Sus manos, que habían curado tantas heridas y sostenido tantas vidas, se sentían extrañas sosteniendo la delicada copa. A pesar del nerviosismo que le apretaba el estómago, había una chispa de orgullo en sus ojos. No estaba allí por el lujo, sino por la promesa que la gala representaba, la esperanza de que, desde ese mismo corazón de la opulencia, nacería algo verdaderamente humano, una iniciativa que desafiaría la frialdad del sistema. Alejandro, a su lado, irradiaba una calma sorprendente. Vestido con un esmoquín impecable que resaltaba su figura atlética, se había transformado del joven desaliñado del hospital en un hombre que dominaba la escena con una autoridad innata, aunque sin la frialdad de su padre. Su mirada, sin embargo, se posaba en Elena con una frecuencia tranquilizadora, un gesto silencioso que le transmitía fuerza, una señal de que no estaba sola en ese torbellino de lujo y expectativas. Hablaba con los invitados con una elocuencia inesperada, pero siempre volviendo a ella, a la mujer que había encendido una luz en su alma. La conexión entre ellos era un hilo invisible pero potente que los unía en medio de la ostentación, una complicidad forjada en la vulnerabilidad compartida y un propósito unificado. Fue entonces cuando la atmósfera se tensó. Un silencio casi imperceptible, como una ola que se propaga por la sala, precedió la entrada de Héctor Rojas. El magnate, un hombre imponente de cabello cano y mirada perforante, irrumpió en el salón con una presencia que eclipsaba a todos, sus pasos resonando con una autoridad innegable. Su esposa, una mujer elegantemente ataviada pero de expresión tensa, lo seguía a cierta distancia, como una sombra. Héctor no miró a nadie en particular, sus ojos se fijaron directamente en Alejandro y Elena, una mirada gélida que prometía una tormenta, una intrusión calculada en el momento más vulnerable de su hijo.
El maestro de ceremonias, un presentador televisivo de renombre, tomó el micrófono, su voz engolada rompiendo la tensión. Distinguidos invitados, damas y caballeros, es un honor presentarles al visionario que hará posible esta noche histórica, el artífice de un futuro más justo y compasivo para la salud en México, Alejandro Rojas. Un aplauso, inicialmente tímido, estalló en la sala, un reconocimiento a su apellido más que a su propósito, pero suficiente para dar inicio a la ceremonia. La expectación era palpable, y cada mirada se dirigió hacia y hacia el podio, anticipando las palabras del joven heredero, ajenos al drama familiar que estaba a punto de desatarse frente a ellos. Alejandro se levantó, sus pasos firmes mientras subía al estrado. La luz del foco lo bañó, y por un momento, el brillo de las joyas y el murmullo de la gente se desvanecieron. Solo existía él, Elena observándolo desde abajo, y la imponente figura de su padre en la distancia. Tomó el micrófono, su postura relajada, pero sus ojos denotaban una profundidad inusual. Era el momento de su verdad, el instante en que dejaría de ser la sombra de su padre para forjar su propio destino. Un escalofrío de anticipación recorrió a Elena, consciente de la magnitud de lo que estaba por venir. Buenas noches a todos, comenzó Alejandro, su voz resonando con una claridad sorprendente en la gran sala. Estamos aquí esta noche para algo más que una simple gala. Estamos aquí para sembrar una semilla de esperanza, para construir un puente hacia una atención médica, donde la dignidad humana sea el pilar central, no el dinero. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo el salón, deteniéndose en Elena, luego en su padre. Hemos decidido crear la Fundación Rojas García, una iniciativa que busca transformar el paradigma de la salud, llevando atención de calidad a todos, sin distinción de su estatus económico o social. Un murmullo de aprobación recorrió la sala, aunque algunos rostros en la mesa de Héctor Rojas revelaban una evidente incomodidad. El magnate, con una expresión de desprecio apenas disimulada, tosió ruidosamente, un gesto calculado para desestabilizar a su hijo. Su cuerpo se irguió ligeramente, como si se preparara para la confrontación. Alejandro, aunque lo notó, no se inmutó, sus ojos fijos en la visión que estaba compartiendo. Sabía que la batalla real estaba a punto de comenzar, y que este era el preludio a la declaración que cambiaría para siempre su destino. Este proyecto no sería posible sin la inspiración de una persona excepcional, continuó Alejandro, su voz cargando de una emoción apenas contenida. Se giró para mirar directamente a Elena, una sonrisa genuina asomando en sus labios. Elena García, una mujer de una compasión inquebrantable, una enfermera que me enseñó el verdadero significado de la humanidad cuando yo más lo necesitaba. El foco de la luz se movió para incluir a Elena, quien sintió un calor en el pecho, una mezcla de gratitud y una punzada de ansiedad ante la atención que ahora la rodeaba. Héctor Rojas no pudo contenerse más. Su voz, potente y autoritaria, resonó por la sala, cortando el aire como un cuchillo afilado. ¡Absurdo! Esto es una farsa. Mi hijo ha sido manipulado por una simple empleada. Una enfermera despedida por incompetente. Las palabras, cargadas de veneno y desprecio, resonaron, ahogando los aplausos y sumiendo a la sala en un silencio helado, expectante. La élite, acostumbrada a los dramas familiares a puerta cerrada, observaba con una mezcla de morbo y estupefacción el despliegue público de una confrontación que definía la línea de batalla. Elena sintió un golpe en el estómago. Las palabras de Héctor, diseñadas para humillar, la transportaron de nuevo a la fría oficina de recursos humanos, al momento de su despido, a la injusticia que había sentido. Su rostro palideció, y sus ojos se empañaron con lágrimas que intentó contener. El deseo de huir, de desaparecer de la vista de todos, fue abrumador. Se sentía expuesta, vulnerable, y las miradas de los invitados, que antes eran curiosas, ahora se teñían de juicio y piedad, reviviendo el trauma de aquel día, el sabor amargo de la derrota pública. Alejandro, viendo el dolor en el rostro de Elena, sintió una furia helada. Sus puños se apretaron ligeramente, pero su voz permaneció firme, aunque con una nueva intensidad. Se volvió hacia su padre, su mirada no de sumisión sino de desafío,
Padre, dijo, con una calma que asustaba, no permitiré que la desacredites. Usted no tiene idea de lo que Elena García representa. La tensión en la sala era insoportable, cada respiro colectivo, contenido, anticipando la próxima arremetida de un drama familiar que ahora se exponía sin filtros ante la sociedad. Héctor Rojas soltó una carcajada amarga y condescendiente. Representa un gasto innecesario, un capricho de un niño iluso. ¿Crees que no sé la verdad? Fue despedida del Metropolitano por quebrantar las normas, por desobedecer los protocolos de un hospital de prestigio, y ahora pretendes que una fundación con el apellido Rojas sea liderada por una persona con ese historial? Es una deshonra para nuestro nombre. Sus palabras buscaban destruir la credibilidad de Elena, de su hijo, de todo lo que representaban, en un intento desesperado por mantener su control y su visión del mundo. Alejandro levantó la mano, deteniendo cualquier interrupción, sus ojos brillando con una determinación inquebrantable. Sí, padre, Elena García fue despedida del Hospital Metropolitano, y fue despedida por ayudarme a mí. Las palabras resonaron como un trueno en el silencio atónito de la sala. Fui yo, el joven al que trataron como, sin recursos, al que ignoraron, al que le negaron incluso un plato caliente porque no tenía solvencia. Yo, el hijo de Héctor Rojas, estaba allí, pidiendo ser visto como un ser humano, no como una extensión de una fortuna. La revelación dejó a la audiencia sin aliento. Las miradas pasaron de Alejandro a Héctor, y de Héctor a Elena, el rompecabezas de la verdad encajando en sus mentes. Un murmullo de incredulidad y sorpresa se extendió por la sala. Las copas de champán se detuvieron a medio camino de los labios, los cuchillos y tenedores quedaron suspendidos en el aire. Algunos invitados se levantaron ligeramente de sus asientos, intentando escuchar mejor. Las caras de la élite, antes compuestas y distantes, ahora mostraban una mezcla de asombro y comprensión, un velo de hipocresía desprendiéndose ante la verdad. El personal del hotel, normalmente imperturbable, intercambiaba miradas, la historia de Alex, el indigente, circulando por los pasillos resonando ahora con un significado totalmente nuevo, la identidad real del joven paciente saliendo a la luz de una manera impactante. Mi padre me dio todo el dinero del mundo, continuó Alejandro, su voz ahora un grito apasionado que llenaba cada rincón del salón, pero Elena me mostró el valor de una vida con propósito. Ella no me ayudó por mi fortuna sino por mi humanidad. Me despidieron por ello, por un simple acto de compasión, por un plato de sopa que fue, para mí, el primer gesto de afecto genuino que recibí en años. Sus ojos se fijaron en los de su padre, una acusación silenciosa, una declaración de liberación. La vulnerabilidad de Alejandro era palpable, pero su fuerza era aún mayor, un testamento de su transformación personal. Ahora con esta fundación, prosiguió Alejandro, su voz ganando una convicción inquebrantable, honraremos su compasión y transformaremos el dolor en esperanza. Demostraremos que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias sino en la capacidad de tender una mano, de ver al ser humano en cada paciente, de curar no solo cuerpos sino también almas. Esta fundación será el legado de lo que Elena me enseñó. Un faro de humanidad que usted, padre, nunca quiso ver, ni comprender. Sus palabras eran una ruptura definitiva, una declaración de independencia y propósito que trascendía el drama familiar. Elena, con el corazón latiéndole con fuerza, sintió una oleada de poder. La vergüenza y el miedo se disiparon, reemplazados por una oleada de orgullo y determinación. Alejandro le tendió una mano, invitándola a subir al estrado. Sus ojos, llenos de un amor y una gratitud infinitos, le decían que este era su momento. Con pasos firmes, superando la conmoción y las miradas, Elena tomó su mano y subió junto a él, un símbolo de su unión, de la fuerza de su visión. La gente observaba en silencio, conscientes de que estaban presenciando un momento verdaderamente transformador, un giro de guión en una historia de vida. Elena tomó el micrófono. Sus manos temblaban ligeramente al principio. Pero su voz, aunque un poco quebrada por la emoción, se proyectó con una claridad asombrosa. Aquella noche en el Hospital Metropolitano, comenzó, su voz resonando con la honestidad de la verdad, vi a un joven herido, no solo físicamente, sino en su espíritu.
Negarse a comer la comida del hospital no era un capricho, era un grito silencioso de una soledad profunda. Y sí, les llevé sopa casera, una simple sopa. Porque a veces, el mayor remedio no está en los fármacos ni en las máquinas, sino en un acto de pura bondad, en un gesto de que a alguien le importa, de que eres visto. No me arrepiento de mi decisión, continuó Elena, su voz ganando una firmeza inquebrantable. Porque el juramento hipocrático va más allá de los protocolos y de los beneficios económicos. Es un compromiso con la dignidad de cada vida, con el sufrimiento de cada ser humano, sin importar su origen o su fortuna. Esta fundación, la Fundación Rojas García, nace de esa convicción. Nace de la creencia de que la medicina debe ser un acto de amor, no de comercio. Queremos construir un lugar donde cada paciente sea tratado con el respeto y la empatía que merece, donde la curación sea integral, donde el alma también reciba su alivio, y donde ninguna persona sea invisible. La sala estalló en aplausos ensordecedores. No eran aplausos por obligación social, sino un estallido genuino de emoción. La gente se puso de pie, algunos con lágrimas en los ojos, conmovidos por la crudeza de la verdad y la pureza de la visión. Las cámaras de los medios de comunicación parpadeaban sin cesar, capturando el momento. Héctor Rojas, pálido y humillado, se retiró discretamente del salón, derrotado. Su control sobre su hijo se había desvanecido en ese acto de amor, en esa declaración de libertad, en esa afirmación de valores que él nunca pudo comprender, viéndose superado por una fuerza que no podía comprar ni manipular, el poder inmenso de la empatía. Alejandro, con una sonrisa radiante y los ojos llenos de orgullo, tomó la mano de Elena, entrelazando sus dedos con los de ella. La miró, y en esa mirada, había una promesa de un futuro compartido, una alianza que iba más allá de lo profesional. Se mantuvieron de pie, juntos, frente a la multitud que los ovacionaba, dos almas unidas por un propósito más grande que ellos mismos, el inicio de una historia que redefiniría el significado de la riqueza, el amor y el éxito. Era el clímax de su transformación, la culminación de un viaje que había comenzado con un simple plato de sopa, y ahora, prometía un futuro lleno de esperanza y compasión. La noticia de la gala y las declaraciones de Alejandro y Elena se propagaron como la pólvora, dominando los titulares de los periódicos y los noticieros. La historia del heredero que renunciaba a la frialdad de su fortuna por un acto de pura humanidad se convirtió en un fenómeno mediático, un catalizador para la conversación sobre el verdadero valor de Cosellosi, la riqueza. La Fundación Rojas García, nacida en medio de un escándalo familiar, emergió como un símbolo de esperanza, un faro de cambio en un mundo que ansiaba más compasión, más conexión, más humanidad. La victoria moral había sido total, un triunfo resonante del espíritu sobre el materialismo. La resaca de la gala fue un torbellino de emociones y acciones que se desencadenó con una fuerza imparable. La verdad revelada por Alejandro y Elena, cruda y emotiva, había calado hondo en la conciencia pública de México. Los titulares no hablaban de negocios o escándalos vacíos, sino de compasión y propósito. La Fundación Rojas García se convirtió en un nombre recurrente en todas las conversaciones, un símbolo de una nueva forma de entender el éxito, no desde el balance financiero, sino desde el corazón humano. Las llamadas y correos electrónicos de apoyo y donación inundaron las recién establecidas oficinas, con empresarios, artistas y ciudadanos comunes conmovidos por la historia, buscando sumarse a la iniciativa. Fue un acto de catarsis colectiva, un desmantelamiento de la superficialidad que había reinado por tanto tiempo en la élite. Un recordatorio de que la bondad, una vez desatada, tenía un eco que ninguna fortuna podía acallar, ni ninguna campaña de desprestigio borrar de la memoria del pueblo. En cuestión de días, el impulso de la fundación superó las expectativas más optimistas. Alejandro, con una determinación renovada y una visión clara, puso en marcha la maquinaria. Se establecieron equipos de gestión, se abrieron líneas telefónicas para voluntarios y se habilitaron cuentas bancarias para las donaciones, que ascendían a millones de pesos mexicanos en apenas una semana, una cifra impensable para una causa recién nacida. Elena, por su parte, se convirtió en el rostro y el alma operativa del proyecto.
Su experiencia práctica como enfermera, su conocimiento de las carencias del sistema de salud y su empatía innata eran invaluables. Juntos, como un engranaje perfecto, lideraron la efervescencia inicial, transformando la indignación social en una fuerza constructiva, canalizando la energía de la gente hacia la edificación de algo tangible y verdaderamente transformador, superando las inercias del pasado. El primer gran hito fue la adquisición de un terreno de casi 2,000 metros cuadrados en un barrio vulnerable de Iztapalapa, uno de los de mayor necesidad en la Ciudad de México. La construcción del primer centro de salud comunitario, Elena García, comenzó apenas 2 meses después de la gala, con una inversión inicial de 50 millones de pesos, provenientes de donaciones y del propio patrimonio de Alejandro. Elena supervisó cada detalle del diseño, insistiendo en espacios luminosos, salas de espera confortables y jardines terapéuticos, alejados de la frialdad estéril del Hospital Metropolitano. Quería que cada paciente, sin importar su condición económica, se sintiera valorado y respetado desde el momento en que cruzara la puerta, que la calidez humana estuviera presente en cada rincón, una promesa silenciosa de sanación integral. Héctor Rojas, el otrora magnate todopoderoso, se encontró en una posición insólita, la de un paria moral. Sus intentos iniciales de desacreditar a la fundación y Elena se estrellaron contra el muro de la opinión pública, que ahora veía a su hijo como un héroe, y a la enfermera como una santa. Las acciones de su empresa sufrieron un leve impacto por la mala prensa, y algunos de sus socios más jóvenes y progresistas comenzaron a distanciarse. La soledad que siempre había impuesto a su hijo ahora se cernía sobre él mismo, un castigo irónico por su propia frialdad. Aunque nunca hubo una reconciliación explícita, el control de Héctor sobre Alejandro se desvaneció por completo, y con ello, su poder para manipular, dejándolo en la dolorosa constatación de su propio aislamiento, una victoria silenciosa para el amor sobre el materialismo. La vida de Elena García dio un giro de 180 grados. De ser una enfermera despedida y humillada, se convirtió en la directora de operaciones de una de las fundaciones de salud más prometedoras de México. Su salario, generoso y justo, le permitió asegurar una vida digna para su hija Sofía, y un cuidado médico de primera para sus padres, liberándola del yugo de la precariedad económica que la había asfixiado por tanto tiempo. Más allá de lo material, Elena recuperó su dignidad profesional y encontró un propósito aún mayor. Su voz, antes un susurro en los pasillos de un hospital frío, ahora resonaba con autoridad y compasión en reuniones de alto nivel, en conferencias y en cada rincón de la fundación, demostrando que su valor, el que siempre había sentido, finalmente era reconocido por el mundo entero. Alejandro, por su parte, experimentó una transformación aún más profunda. La carga de ser el hijo de Rojas se desvaneció, reemplazada por la identidad de Alejandro el filántropo. Encontró una plenitud que el dinero nunca pudo darle. Su mente brillante, antes enfocada en las finanzas, ahora se dedicaba a idear modelos de sostenibilidad para la fundación, a buscar alianzas estratégicas y a navegar las complejidades de la salud pública con una pasión inquebrantable. Se liberó del yugo emocional de su padre, reconstruyendo un legado propio, basado no en la acumulación de capital, sino en la distribución de compasión. Su sonrisa era más genuina, sus ojos más brillantes, reflejando una paz interior que la riqueza jamás pudo comprar, una vida con un propósito que iba más allá de lo personal. La Fundación Rojas García se distinguió rápidamente por su filosofía innovadora y profundamente humana. No era solo un hospital, sino un centro de atención integral que ofrecía servicios de medicina general, pediatría, ginecología, odontología, psicología y nutrición. Se implementaron programas de prevención de enfermedades y educación para la salud en las comunidades más marginadas. Se ofrecían talleres de bienestar emocional y apoyo a familias en crisis. La meta era clara: abordar la salud desde una perspectiva holística, entendiendo que el bienestar de una persona no se limita a su cuerpo, sino que abarca su mente, su espíritu y su entorno social. Cada tratamiento, cada diagnóstico venía acompañado de un trato cálido y una escucha activa, un reflejo de la compasión que Elena había sembrado. Las puertas del Centro de Salud Comunitario Elena García se abrieron en menos de un año,
recibiendo a sus primeros pacientes. La atmósfera era completamente diferente a la de cualquier hospital privado. Las salas de espera estaban llenas de risas de niños, los pasillos con el murmullo de conversaciones esperanzadoras. Madres con sus bebés recibían consejos de lactancia, ancianos eran atendidos con una paciencia infinita, y personas sin recursos encontraban un lugar donde su enfermedad no era una estadística sino una vida que importaba. La vista de esas escenas cotidianas llenaba de emoción a Elena y Alejandro, confirmando que su sueño se había materializado en una realidad tangible, un faro de esperanza en medio de la adversidad, una respuesta concreta a la fría indiferencia del pasado. El éxito del primer centro fue el catalizador para una expansión ambiciosa. En los siguientes 5 años, la Fundación Rojas García logró establecer 15 centros de salud similares en diferentes estados de México, llegando a comunidades rurales y zonas urbanas marginadas. Se desarrollaron programas de telemedicina para llegar a las zonas más remotas, y se firmaron acuerdos con universidades para la formación de profesionales de la salud con un enfoque humanitario. Se estima que, en sus primeros 5 años, la Fundación atendió a más de 500.000 personas, ofreciendo servicios médicos de calidad a quienes nunca habrían tenido acceso a ellos, creando una red de compasión que se extendía por todo el país, tejiendo una red de sanación que iba más allá de las expectativas. La relación entre Elena y Alejandro, forjada en la adversidad y unida por un propósito común, evolucionó de una profunda amistad a un vínculo aún más íntimo. Compartían no solo las responsabilidades de la fundación sino con acento agudo en sus vidas personales. Las largas horas de trabajo se intercalaban con conversaciones profundas, risas compartidas y el apoyo incondicional el uno para el otro. Sus miradas se cruzaban con una comprensión tácita, una conexión de almas que había nacido de un simple acto de bondad y crecido en medio de una lucha por la humanidad. La opulencia de él y la humildad de ella se fusionaron en un equilibrio perfecto, demostrando que el amor no distingue estatus social, sino que florece donde hay verdad y compasión, donde los valores se encuentran y se abrazan, construyendo un puente inquebrantable entre dos mundos aparentemente opuestos. A medida que la fundación crecía, también lo hacía la sanación de sus propios traumas. Elena, al ver la sonrisa de Sofía y la tranquilidad de sus padres, se liberó de la amargura del despido. Comprendió que ese acto de injusticia había sido, paradójicamente, el camino hacia su verdadero destino. Alejandro, al ser testigo del impacto real de su riqueza, Alcorlocos, NSTRUIR, algo tangible que curaba y daba esperanza, se liberó del vacío existencial que lo había atormentado. La aprobación de su padre dejó de ser una necesidad. Su propio propósito se convirtió en su única guía, un faro de autonomía. La fundación no solo curaba a los pacientes, sino también a sus propios fundadores, un proceso de sanación mutua que redefinía el concepto de éxito y plenitud en sus vidas, llenando los huecos del pasado. El Hospital Metropolitano de Lujo, por otro lado, experimentó una lenta pero innegable decadencia en su reputación. La historia de Elena García, la enfermera despedida por un acto de compasión que dio origen a la Fundación Rojas García, se convirtió en una leyenda urbana, un recordatorio constante de la frialdad de su modelo de negocio. Aunque seguía siendo un centro para los más adinerados, la percepción pública se había erosionado. Las voces críticas sobre la deshumanización de la medicina privada resonaban con más fuerza, y algunos de sus pacientes más conscientes optaron por buscar atención en otros lugares. No fue una venganza, sino una consecuencia natural. La luz de la compasión había expuesto la oscuridad de la avaricia, y el sistema, que había priorizado el beneficio, sufrió el costo de su propia indiferencia, en una lección silenciosa que reverberaría por años. La estabilidad económica de Elena trajo una paz inmensa a su hogar. Su hija Sofía, que ya no veía la preocupación en los ojos de su madre, pudo dedicarse plenamente a sus estudios y a sus pasiones, creciendo en un ambiente de seguridad y amor. Los padres de Elena recibieron la mejor atención médica y pudieron disfrutar de sus últimos años con dignidad y sin la carga de la preocupación.
La pequeña casa de Elena, siempre modesta pero llena de calor, se convirtió en un nido de gratitud y esperanza, un testimonio de cómo un acto de bondad puede transformar no solo una vida sino a toda una familia, tejiendo una red de bienestar que se extendía mucho más allá del impacto inicial de la fundación, en un círculo virtuoso de prosperidad. La figura de Alejandro Rojas se alzó como un referente de la filantropía moderna en México. Ya no era conocido por el apellido de su padre, sino por su propio nombre, por su visión y por su corazón. Recibió premios, fue invitado a dar conferencias internacionales, y se convirtió en un modelo a seguir para las nuevas generaciones de empresarios, que buscaban un propósito más allá de la mera acumulación de riqueza. Su transformación fue un testimonio viviente de que el dinero, cuando se usa con valores, puede ser una fuerza para el bien, una herramienta para construir un mundo más justo y compasivo, y que la verdadera riqueza reside en el impacto positivo que uno deja en la vida de los demás. Un legado inquebrantable de bondad. La historia de la sopa y el despido de Elena se contó una y otra vez, convirtiéndose en el mito fundacional de la Fundación Rojas García. Era un recordatorio constante de que los mayores milagros no eran producto de la magia o la fortuna, sino de simples actos de bondad que se propagaban como ondas en el agua. El mensaje moral era claro y potente. La compasión, la conexión humana auténtica y el amor desinteresado tienen un valor incalculable, un valor que trasciende cualquier riqueza material, y que puede transformar vidas enteras, redefiniendo lo que significa el verdadero éxito en un mundo que a menudo olvida lo esencial, el poder intrínseco de la humanidad. La visión de futuro de la Fundación Rojas García era ambiciosa y esperanzadora. Se planeaba la creación de un centro de investigación en medicina social, programas de salud mental para jóvenes en riesgo, y la expansión a otros países de Latinoamérica, llevando el modelo de atención humanitaria más allá de las fronteras de México. Elena y Alejandro lideraban estos esfuerzos con una energía incansable, sus ojos brillando con la convicción de que aún quedaba mucho por hacer, que cada vida tocada por su fundación era un paso más hacia un mundo donde la dignidad y la compasión no fueran privilegios, sino derechos universales, y donde la salud no fuera una mercancía sino un regalo invaluable, accesible a todos, sin distinción. 10 años después de aquella memorable gala, la Fundación Rojas García era un faro de esperanza global, con más de 50 centros de salud en México y varios proyectos piloto en América Latina. Elena, con finas líneas de sabiduría alrededor de sus ojos que acentuaban su mirada bondadosa, seguía siendo el alma del proyecto, su directora general, mentora de cientos de jóvenes profesionales de la salud. Alejandro, un hombre maduro y sereno, continuaba como presidente del consejo, su visión filantrópica reconocida internacionalmente, su relación con Elena, una sociedad inquebrantable, cimentada en el respeto y el amor que había crecido discretamente a lo largo de los años, una conexión que no necesitaba títulos, solo la profunda comprensión mutua y un propósito compartido. Elena dedicaba gran parte de su tiempo a la mentoría de las nuevas generaciones de enfermeras y médicos que se unían a la fundación. Les enseñaba no solo la técnica y el conocimiento médico, sino, lo más importante, la filosofía de la compasión, la necesidad de ver más allá de la enfermedad, de conectar con el ser humano en su totalidad. Les hablaba de la historia de la sopa, de cómo un pequeño gesto de bondad podía cambiar el curso de una vida, y con ello, el de muchas otras. Su legado no era solo la fundación, sino las almas que inspiraba, los corazones que sembraba con la misma semilla de empatía que había transformado la vida de Alejandro, en una cadena interminable de humanidad. Alejandro, por su parte, había encontrado en la fundación el propósito que su padre nunca pudo darle. Su inmensa fortuna, antes una carga y una fuente de soledad, se había convertido en una herramienta para el bien, un catalizador para la transformación social. Miraba a Elena con un respeto y un cariño infinitos, consciente de que ella había sido la brújula que lo había guiado desde la oscuridad a la luz. Su vida, antes vacía de afecto, ahora estaba plena, no solo por el éxito de la fundación, sino por la profunda conexión que compartía con Elena y la satisfacción de saber que, cada día, estaban cambiando el mundo, un paciente a la vez. Un día,
En el centro de salud de Iztapalapa, una joven enfermera, de ojos brillantes y sonrisa dulce, muy parecida a la Elena de hace una década, recibía a un nuevo paciente. Era un adolescente de 16 años, con ropa modesta y la mirada perdida, sentado en la sala de espera. Tenía una lesión menor, pero en sus ojos se veía una tristeza profunda, una soledad palpable. La joven enfermera, con una calidez que iba más allá de su formación, se acercó a él, le preguntó cómo se sentía, no solo de su herida, sino de su corazón. A veces un plato caliente puede hacer maravillas, le susurró, evocando una frase que había escuchado 1000 veces, un eco de un pasado, un eco que resonaba en el tiempo, asegurando que el ciclo de la compasión continuaba, que la bondad, una vez dada, nunca se perdía, sino que se transmitía, de corazón en corazón. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten. El amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.